A continuación vamos a hablar de la presencia de capa, algo que también nos referimos como los cuatro grandes. Los cuatro grandes o la presencia de capa son propiedades increíblemente importantes que necesitas determinar para cada capa, ya que es la fuerza motriz principal detrás de donde va a aparecer tu contenido dentro de tu proyecto, y a qué objetos de pantalla se está renderizando. Vamos a ello. Muy bien, vamos a echar un vistazo a este proyecto que he hecho, que está disponible para ti en la descripción del vídeo. Si miramos nuestras cuatro capas aquí, que están mostrando en estas cuatro pantallas que he hecho en la pestaña Pantallas, podemos hacer clic en la capa y luego navegar al inspector e ir a la configuración de capa. Y aquí dentro tenemos este grupo de parámetros llamado presencia. Esta es la presencia de capa, o a lo que nos referimos como las propiedades de los cuatro grandes de cada capa. La pantalla de inicio, el modo de unidad de escala, el origen y la presencia de grupo de pantalla. Vamos a repasar cada una de ellas individualmente, ya que cada una hace algo muy específico con la capa, y queremos ver cómo se ven afectadas individualmente antes de juntarlo todo y tratar de utilizarlas todas entre sí. Muy bien, vamos a saltar a la línea de tiempo de la pantalla de inicio, donde podemos ver cómo una capa se ve afectada por su propiedad de pantalla de inicio en la presencia de capa. Acabo de iniciar esta línea de tiempo y cada uno de estos clips está ejecutando en modo de bucle libre, solo para que podamos ver lo que está sucediendo. Si hago clic en la capa y de nuevo navego al inspector, podemos ver que tengo esta pestaña de inicio A. Y si hago clic en este desplegable, podemos ver todos mis diversos objetos de pantalla, no solo los que puedo estar mirando, sino cualquier cosa en el proyecto. Y simplemente si tomo esta pantalla de inicio y la cambio a la pantalla de inicio B, entonces veremos esta capa aparecer en la pantalla de inicio B. Así que vamos a ver eso. Y podría hacer eso de nuevo e ir a la pantalla de inicio C, o podría ir a la pantalla de inicio D, y volvemos a la pantalla de inicio A. Ahora lo bueno de esto es que si despliego las propiedades de mi clip, y aquí miro mis valores de posición, no estoy cambiando esos valores de posición en absoluto, solo estoy cambiando donde mi capa está, entre comillas, comenzando su viaje de renderizado. Pantalla de inicio B, C, D, y podemos ver estas etiquetas aquí. Acabo de activar esa herramienta de etiquetas. Ahora puedo hacer eso con cualquiera de las capas, así que podría agarrar la principal B y podría ponerla en una pantalla de inicio diferente. Podría tomar C y ponerla en la B. Así que de esta manera podemos cambiar las pantallas de inicio fácilmente y cambiar nuestra programación sin mover nada. Otra forma rápida de alterar la pantalla de inicio es que en realidad puedo tomar una capa y simplemente hacer clic y arrastrarla a una pantalla. Y eso va a cambiar su pantalla de inicio a medida que hago clic y la arrastro. Así que fácilmente podría cambiar todos estos objetos de pantalla o todas estas capas para que se rendericen en una pantalla de inicio diferente, sin haber ningún tipo de movimiento en absoluto. Otra cosa de la que quiero hablar con las pantallas de inicio es que si yo tomase esta pieza de contenido de aquí y la hiciera realmente grande, tengo ese botón de renderizar solo en la pantalla de inicio. Así que hago clic. Entonces ahora estoy solo renderizando ese contenido en la pantalla de inicio, a pesar de que es mucho más grande. Fíjate que todavía tengo algunos valores dominantes aquí, voy a seguir adelante y pulsar S para guardarlos. Pero ahora, a medida que cambio mi pantalla de inicio, veremos que el contenido en realidad se mueve con ella. Pero todavía estamos solo renderizando en esa pantalla. Más tarde veremos cómo podemos usar esto en combinación con algo como origen para que la misma pieza de contenido se revele en múltiples pantallas. Otra cosa a tener en cuenta con nuestra pantalla de inicio es que si yo tuviese que añadir un poco de movimiento sobre esto, vamos a quitar este renderizar en la pantalla de inicio y voy a moverlo de aquí y añadiremos otro keyframe y nos moveremos hacia aquí. Podemos ver que si lo muevo obtendremos ese paneo a través de la pantalla de inicio D.
Pero vamos a mover esto de nuevo a la A. Y ahora podemos ver que obtendremos el mismo movimiento, simplemente está centrado en un lugar diferente, en una pantalla de inicio diferente. Así que es una forma interesante de usar pantallas de inicio y valores de posición para tal vez ahorrarte algo de tiempo de programación. Bien, vamos a pasar de las pantallas de inicio a nuestra siguiente demostración, que está aquí, con este modo de unidad de escala, contenido A, B, C y D. Así que, si voy a mi modo de unidad de escala, línea de tiempo simple, y le doy a play, y voy a seguir adelante y pausar, no hay mucha diferencia entre cada una de estas pantallas, así que vamos a examinar lo que está pasando en nuestra presencia de capa. Tengo 4 diferentes aquí y si hago clic en una podemos ver que esta primera está asociada con el contenido A, B, C y D. Cada una de estas tiene el mismo tamaño, así que esencialmente son la misma superficie. Pero hemos cambiado nuestro modo de unidad de escala para que tengamos un ajuste, un relleno, un estiramiento y una resolución de recurso. En una pieza de contenido que es de 1920 por 1080 o 16:9. Cada una de estas se ve básicamente igual, cuando estamos usando un objeto de pantalla con una relación de aspecto estándar de 16:9. El ajuste, el relleno, el estiramiento y la resolución de recurso realmente no hacen mucho. Así que el modo de unidad de escala puede no importar si eso es todo con lo que estás trabajando. Pero saltemos a ese contenido de 3840 por 1080 y veremos una diferencia inmediata. Ya podemos ver en nuestra pantalla de inicio de ajuste cómo hemos mantenido la relación de aspecto, pero hemos encogido nuestro contenido para que se ajuste dentro de los límites de nuestro objeto de pantalla. Si vamos a nuestra pantalla de inicio de relleno, podemos ver que nuestro contenido se ha hecho más grande y en realidad se está entrometiendo en la perspectiva de nuestro objeto de pantalla de contenido A. Si vamos a ver los valores de tamaño, podemos ver que en nuestra pantalla de inicio de ajuste estamos en 1920 por 540, mientras que nuestro relleno es de 3840 por 1080. Porque ese tamaño de 1080 de nuestro objeto de pantalla es lo que está determinando cuán grande necesita ser esa pieza de contenido. Vayamos a esta de aquí más abajo, al estiramiento, donde romperemos la relación de aspecto para estirar el contenido a todo el objeto de pantalla. Así que en este caso tenemos 1920 por 1080, y en tamaño podemos ver que eso es 1920 por 1080, por lo que hemos aplastado nuestro contenido para que se ajuste dentro de los límites. No obtendremos el letterboxing que obtendrías en el ajuste a la pantalla de inicio. Y por último tenemos nuestra resolución de recurso, y notarás que las dos pantallas de aquí se ven muy similares. Y eso es porque la resolución de recurso, que es 3840 por 1080, es exactamente la misma que obtendrías en esa pantalla de inicio de relleno. Y vamos a ver un último ejemplo. El 1280 por 720. Aquí vemos casi lo mismo, sin embargo, en nuestra resolución de recurso, nuestro tamaño es ahora 1280 por 720, que no es lo suficientemente grande como para caber en el objeto de pantalla de 1920 por 1080. Vale, eso es modos de unidad de escala, cuando estamos tomando la misma pieza de contenido y mirando cómo se ve en el mismo tipo de pantalla. Bueno, cambiando solo en el modo de unidad de escala, de nuevo, nuestra pantalla de inicio aquí está cambiando, pero solo está cambiando para que podamos verlos todos al mismo tiempo. Si bajamos un poco, podemos ver este modo de unidad de escala y pantalla de información. Y aquí voy a navegar a mi modo de unidad de escala avanzada de información. Si le doy al play, he configurado cada una de estas líneas de tiempo para que obtengamos la misma pieza de contenido, 4 veces diferentes en 4 pantallas diferentes. Cada una de ellas con una relación de aspecto diferente. Y puedes ver en el medio aquí lo que en realidad estamos viendo en términos de a qué está configurado el modo de unidad de escala para cada uno de estos. Así que ahora estamos viendo este 3840 por 1080 con una pantalla de inicio de relleno y ahora una pantalla de inicio de estiramiento y resolución de recurso.
Y luego nos estamos moviendo a nuestra última pieza de contenido, que es de 1280 por 720. Y estamos viendo cómo reacciona cada uno de estos con diferentes modos de unidad de escala. Ahora voy a seleccionar en grupo todos estos para que podamos examinarlos un poco más de cerca, y voy a seguir adelante y a pulsar el botón de pausa. Así que en este contenido estándar de 1920 por 1080 podemos ver nuestras diferentes pantallas, y ver que en nuestro modo de unidad de escala B, a pesar de que estamos en la pantalla de inicio de relleno, esto es 3840 por 1080, en realidad estamos cortando la parte superior e inferior de nuestro contenido. Y aquí es donde podemos ir a ver nuestra composición interna para ver exactamente lo que está sucediendo. Así que puedo ir a seleccionar la unidad de escala B avanzada y vamos a sumergirnos y podemos ver nuestro contenido fuera de los límites de la pantalla. Y podría saltar a diferentes grupos de pantalla para ver cómo esas piezas de contenido están reaccionando a las perspectivas que se están mostrando allí. Ok, vamos a seguir adelante y le doy play de nuevo. Vamos a llegar a los 3840 por 1080 porque creo que algunas cosas realmente interesantes suceden aquí. Así que en la pantalla de inicio de ajuste podemos ver que obtenemos mucho pillar boxing y letterboxing, principalmente letterboxing, con nuestro contenido de 3840 por 1080. Si vamos a nuestro estiramiento, realmente podemos empezar a ver nuestras relaciones de aspecto rompiéndose en este 1080 por 1920 o este 1920 por 1080, donde hemos comprimido el contenido de forma bastante significativa. Y por último, este 1280 por 720 se ve casi igual que nuestro 1920 por 1080, pero hay una diferencia importante. Especialmente cuando llegamos a nuestra resolución de recurso, donde ahora es más pequeño que casi todo, excepto que en realidad se ajusta a nuestra pantalla de 1280 por 720 perfectamente. Ahora, algo que podemos hacer con el modo de unidad de escala es que podemos hacer clic en una capa y cambiarla, obviamente, pero también puedes hacer clic con el botón derecho en el cabezado de la capa y cambiar el modo de unidad de escala de cualquier capa. Muy bien, vamos a la siguiente configuración de presencia de capa que vamos a ver, es el origen de capa. Y para hacer esto solo voy a desplazar mi espacio de trabajo un poco a estas dos pantallas, una de las cuales he etiquetado como origen de pantalla de inicio y otra como origen absoluto. Saltemos a la línea de tiempo de origen que he creado. Tengo dos capas, una origen de pantalla de inicio, y si hago clic voy a ver mi presencia de capa. Podemos ver que mi origen está configurado en pantalla de inicio. También tengo su pantalla de inicio configurada en origen de pantalla de inicio. Vamos a darle play y a ver cómo se ve aquí. Así que podemos ver que nuestro contenido aparece en la pantalla de origen de pantalla de inicio. Y si miramos nuestra configuración de posición estamos en 00. Así que si movemos esa pantalla, asumiríamos que el contenido se quedaría con ese objeto de pantalla. Así que vamos a comprobarlo. Si volvemos a la pestaña de pantallas, voy a mover esto 2 metros arriba. Volvamos a la composición. Y podemos ver que el contenido en realidad se ha movido con él. Así que no cambiamos ningún valor de posición. Pero nuestra perspectiva, de la que ya hemos hablado, se ha quedado con el objeto de la pantalla y está moviendo el origen con ella. Así que el contenido se mueve con la pantalla. Y de hecho, si muevo esto de nuevo hacia abajo, el contenido se mueve con él. Vamos a ver otra capa, origen absoluto, que tiene una pantalla de inicio diferente, la pantalla de inicio de origen absoluto. Y también tiene el origen de absoluto. Así que voy a hacer clic aquí en la línea de tiempo
Y ahora si movemos este objeto de pantalla, esperaríamos que el contenido se quedará en el origen y podemos ver en sus datos de posición este punto 00, que el contenido se pegará al origen. Veámoslo en acción. Si muevo la pantalla hacia arriba, digamos 4 metros, nuestro contenido ya no está en nuestro objeto de pantalla porque todavía está en el punto 00 de nuestro espacio mundial. Si queremos en realidad podríamos sumergirnos en ese objeto de pantalla. Y si nos alejamos podemos ver nuestra perspectiva de origen absoluto aquí. Y si bajamos un poco, ahí está nuestro contenido. Ahora hay un par de formas en las que podríamos hacer alguna programación para que el contenido aparezca en el origen absoluto. Lo primero que podríamos hacer es que podría ir a capas y composición o pulsar F4 y agarrar esa capa y usando mi encaje voy simplemente a subirla a mi punto de origen o a mi perspectiva de origen. Y si salgo, ahora podemos ver que ahí está ese contenido. Así que ahora podemos ver que este contenido aparece en nuestra perspectiva de origen absoluto. Y nuestro valor de posición está en 3.479 unidades. Así que vamos a echar un vistazo a lo que sucede si guardo este keyframe. Y ahora voy a mover mi pantalla de vuelta al origen absoluto. -4, y ya estamos en 00 en mi objeto de pantalla de composición. Una vez más, nuestro contenido ha desaparecido en nuestro objeto de pantalla porque, y podemos sumergirnos de nuevo para ver esto, nuestro contenido permanece aquí. Si yo fuera a eliminar este keyframe, podemos ver que vuelve a su 00 y de nuevo al origen absoluto. Así que a continuación tengo este clip configurado con esos puntos de señalización para demostrar algo de movimiento en la capa de origen de la pantalla de inicio. Y si muevo esa pantalla podemos ver que este contenido permanece moviéndose con ella. Si saltamos a este conjunto de movimiento de origen absoluto y muevo esta pantalla, vemos que nuestro contenido ha desaparecido. Entonces, ¿qué podríamos hacer si nuestro origen está configurado en absoluto, pero queremos ver nuestro contenido aquí sin cambiar ninguno de nuestros keyframes? Para ello vamos a saltar a nuestra siguiente característica que se relaciona con la presencia de capa, llamada desplazamientos de capa. Los desplazamientos de capa se pueden encontrar en el inspector de capa a continuación. Presencia es un grupo de parámetros llamado desplazamientos. Y estos valores, para posición, rotación y escala, compensarán los valores de la capa por los números que tengas aquí. Así que, por ejemplo, podría tomar este desplazamiento de posición en Y y puedo moverlo hacia arriba hasta que podamos verlo en mi pantalla de origen absoluto. Podría tomarlo y moverlo un poco más para poder verlo en mi origen de pantalla de inicio. Todo lo que hemos hecho aquí es compensar este valor de posición de 0 con algún valor que hemos puesto aquí. Y un recordatorio, debido a que esta opción se encuentra en el inspector de configuración de posición de capa, eso significa que estos desplazamientos se aplicarán a toda la capa. Otro gran caso de uso de esto es que podría aplicar una cuarta parte del escalado a toda la capa para que cada pieza de contenido aparezca en una cuarta parte de la escala, o tal vez aparezca en la esquina superior derecha. Y vamos a alejarnos de este movimiento y volver a nuestro normal. Así puedo mover esto un poco para que esta pieza de contenido siempre aparezca. Cualquier pieza de contenido que ponga en esta capa siempre aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. Podríamos ver esto en acción. Si me desplazo un poco y suelto una pieza de contenido diferente en esa capa, si la traigo aquí, podemos ver que cae exactamente en el mismo lugar.
Una cosa a tener en cuenta aquí es que nuestros modos de unidad de habilidad todavía se aplicarán. Así que esta pieza de contenido es de 1920 por 1080, mientras que nuestra otra pieza de contenido es de 1280 por 720. Si cambiamos nuestro modo de unidad de escala para que sea resolución, entonces nuestras aplicaciones, esta pieza de contenido de 1280 por 720, cambiaría de tamaño con respecto a la pieza de contenido de 1920 por 1080, mientras aún se aplican nuestros desplazamientos de posición, rotación y escala. Así que he restaurado alguno de mis parámetros aquí, he movido un objeto de pantalla de nuevo al origen y he cambiado mi modo de unidad de escala de nuevo, porque quiero demostrar otra cosa que podemos hacer con los desplazamientos, que es este botón de almacenar actual. Si yo fuera a mover mi origen absoluto 2 metros hacia arriba de nuevo, podría sumergirme aquí y asegurándome de que estoy en el modo de selección de capas, puedo hacer clic en este contenido y usando mi encaje, voy a simplemente mover esto hacia arriba y voy a reducir la escala un poco. Y voy a simplemente colocar esto justo aquí, similar a la posición que tenía antes. Y luego tenemos este botón de Store Current o almacenar actual. Puedo hacer clic en él y esto almacenará los valores actuales que tengo cargados en los parámetros en estos desplazamientos. Y luego me preguntará si podría hacer solo un almacenado actual o puedo almacenar actual y restablecer, que liberará cualquier valor dominante. Puedo almacenar actual y eliminar claves, cualquier keyframe que esté en mi clip, o puedo almacenar actual y restablecer y eliminar claves, lo cual liberará cualquier valor dominante y luego eliminará cualquier keyframe. Así que vamos a ver eso en acción. Voy simplemente a almacenar los valores actuales. Ahora cuando hago esto mi contenido inmediatamente salta aquí. Podemos ver que en esa capa hemos almacenado esos valores en la posición, pero en realidad no hemos liberado esos valores todavía. Y la razón de esto es porque todavía tengo estos parámetros de tamaño que quiero asegurarme de que se almacenen en mi escalado. Así que voy a hacer clic en ello y en este caso voy a decir almacenar actual y restablecer. Esto debería mantener este contenido, este tamaño, y moverlo a esa posición que tenía antes. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Así que mis valores de posición son ahora 00. Tengo un valor de tamaño que es 1920 por 1080, a pesar de que tengo un factor de escalado aplicado en mis desplazamientos, y mis valores de posición han cambiado para reflejar el nuevo desplazamiento de posición. Si vamos a nuestro siguiente clip, podemos ver que nuestros desplazamientos de posición y escala se han aplicado a pesar de tener un movimiento de keyframe aquí. Voy a pausar la línea de tiempo y mover esto tal vez a la parte inferior derecha. Y en este caso voy a hacer el almacenar actual y restablecer y eliminar claves. Esto eliminará estos keyframes y mantendrá nuestro contenido en esa posición. Ahí está. Así que hemos eliminado los keyframes. Nuestros valores de posición están en 00. Nuestro tamaño refleja el tamaño que tenemos con nuestro factor de escalado, o antes de nuestro factor de escalado, mejor dicho. Y nuestro contenido está en la posición que queremos. La última configuración de presencia de capa es la presencia de grupo de pantalla. Y para entender la presencia de grupo de pantalla, primero necesitamos entender lo que es un grupo de pantalla. Así que vamos a explorar eso simplemente arrastrando nuestro espacio de trabajo a esta configuración de pantalla con Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Y vamos a nuestra línea de tiempo de grupos de pantalla. Entonces, ¿qué es un grupo de pantalla? Digamos que es una colección de perspectivas de pantalla, y las perspectivas de pantalla están asociadas con algún objeto de pantalla. Y podemos usar esas perspectivas en múltiples grupos de pantalla para crear diferentes relaciones de composición. Así que, por ejemplo, podemos usar algo como lo que vemos en la pestaña de grupos de pantalla aquí, con nuestros grupos de pantalla normales, duplicados y contiguos para tener 3 diseños de perspectiva diferentes para el mismo conjunto de objetos de pantalla aquí.
Así que vamos a echar un vistazo. Los grupos de pantalla son una forma de bloque de construcción en Pixera, así que están en nuestro panel de biblioteca en esta pestaña de grupos de pantalla. Para crear grupos de pantalla podemos usar este botón de aquí o podemos hacer clic con el botón derecho en un grupo de pantalla que ya está creado y pulsar duplicar. Podemos hacer clic en un grupo de pantalla y renombrarlo. Así que podría llamar a este SG de prueba. Tenemos un color de visualización, te mostraré con qué se asocia eso en un momento. Este modo de perspectiva es algo que es realmente importante, pero es más un tema avanzado. Los modos de perspectiva 3D tienen que ver con cosas como la producción virtual o si estás tratando de configurar cualquier tipo de efecto de paralaje con algo como flujos de trabajo 2.5D. La pantalla de referencia es lo que el grupo de pantalla va a usar como su pantalla base al hacer cualquier tipo de cálculo para sus cálculos de densidad de píxeles. Si tuvieras dos pantallas LED, que tuvieran diferentes tamaños en el pitch de píxeles, podrías usar esta pantalla de referencia para que el contenido se mostrara igual en ambos objetos de pantalla, sin tener que hacer ninguna programación adicional. Si quieres que todas las resoluciones sean solo la de su objeto de pantalla, puedes marcar el tamaño del tronco depende de la resolución. Si tenemos un grupo de pantalla, siempre podemos ir aquí y puedo hacer clic con el botón derecho para añadir o eliminar pantallas de un grupo de pantalla. Una cosa que quiero que notes es que cada objeto de pantalla, y podemos ver cada objeto de pantalla en esta lista, tiene que estar en al menos un grupo de pantalla. Así que por defecto cualquier pantalla que traigas a la pestaña de pantallas rellenará un lugar de un objeto de pantalla. Puedes especificar qué es eso de los valores iniciales, que es algo de lo que hablaremos al final de este vídeo. Cada objeto de pantalla debe estar en al menos un grupo de pantalla, así que no puedes tener una pantalla que no esté en al menos una. Así que una pantalla puede estar en varios grupos de pantalla, pero tiene que estar en al menos uno. Cuando hablamos de lo que hay en un grupo de pantalla, si desplegamos esto, vamos a empezar con el grupo de pantalla normal aquí, que es mi primera capa en esta línea de tiempo de grupos de pantalla, y voy a saltar un poco hacia adelante. Y en este normal, si hacemos clic en la capa, podemos ver en la configuración y ver que nuestra presencia de grupo de pantalla está en el grupo de pantalla normal. Y podría hacer clic aquí y ver un desplegable de todos los grupos de pantalla en mi panel de grupos de pantalla. Mirando esta capa normal y este grupo de pantalla normal, podemos ver que nos falta algo de contenido en los canales. Falta la X, falta parte de la P, falta parte de nuestro triángulo. Vamos a ver cómo se configuran estas perspectivas en nuestro espacio de composición interno. Para hacer eso tenemos estos dos desplegables aquí. Este de la izquierda me permitirá elegir mi pantalla, así que voy a querer estar en la pantalla alfa y puedo seleccionar el grupo de pantalla en este desplegable de la derecha y luego pulsaré la tecla D para sumergirme. Ahí está nuestro contenido que falta, nuestros grupos de pantalla. Si voy a este grupo de pantalla normal, su color de visualización es rojo. Aquí es donde aparece ese color. Y la forma en que lo conseguí fue en la barra de herramientas del espacio de trabajo. Hay esta visualización de pantalla que está configurada en ninguna, otras opciones, pero luego están los grupos que te mostrarán el grupo de pantalla. Podría cambiar esto a algo como este azul y cambiará. Estas perspectivas, y puedo pulsar F4 para llegar a mi modo de selección de perspectiva, podemos ver dónde se configuran esas perspectivas. Se corresponden con nuestras perspectivas de aquí. Y en realidad podemos ver dónde están en el espacio de composición en el inspector. Podríamos restablecer esa perspectiva si lo necesitáramos. Esto es parte de lo que hablamos en el último vídeo con la composición interna y externa. Así que este es nuestro grupo de pantalla normal. Vamos a saltar a nuestro grupo de pantalla duplicado
y vemos que nuestro espacio de trabajo ya no tiene ningún contenido. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que en este espacio de composición interno ya no estamos en el grupo de pantalla correcto. Si vamos a duplicar, podemos ver que la presencia del grupo de pantalla es grupo de pantalla duplicado, así que si voy aquí y despliego esto, ahora vemos algo de contenido. Si yo fuera a este grupo de pantalla, deja que lo encuentre. Podemos ver que Alpha, Charlie, Bravo y Delta son parte de ambos grupos de pantalla. Así que es posible tener varias pantallas en varios grupos de pantalla. Saltemos a la composición externa. Aquí podemos ver que ahora estamos viendo lo mismo en 4 objetos de pantallas diferentes. Lo que es realmente genial de esto y por lo que es realmente útil en la programación es que solo hemos tenido que programar esto una vez en la línea de tiempo. Así que si voy y me aseguro de que estoy en mi modo de selección de capas y composición, en realidad puedo mover este contenido solo una vez y afectar a la programación de todos estos objetos de pantalla. La otra cosa buena de esto es que, debido a que solo está en la línea de tiempo una vez, en realidad solo lo hemos renderizado una vez, por lo que tenemos un mejor rendimiento, y en realidad estamos ahorrando rendimiento cuando nos preocupamos por parte del rendimiento de nuestro sistema. Vale, saltemos a lo último. Voy a seleccionar contiguo y vamos a ver la configuración de la capa. Esta presencia de grupo de pantalla en esta capa está en el grupo de pantalla contiguo. Desplegaré esto y me aseguraré de que tenemos todas las pantallas conectadas. Si salto hacia adelante, podemos ver, y tengo un fotograma congelado aquí, que la X ya no falta. Así que si selecciono este grupo de pantalla contiguo y me sumerjo en este grupo de pantalla, vamos a cambiar este color para que no nos confundamos con el otro, podemos ver que ya no hay canales ahí. Así que en realidad hemos cambiado las perspectivas para que se unan todas entre sí y ya no tengan los canales. Y podemos reproducir esta línea de tiempo y puedes ver que podemos alternar entre grupos de pantalla en función de cuál sea la presencia del grupo de pantalla de la capa. Así que si tienes una configuración con un concierto y hay diferentes diseños de LED para diferentes espectáculos, podrías duplicar tus grupos de pantallas y configurar las cosas de forma diferente si los necesitaras. Muy bien, hemos hablado de la composición interna y externa, las perspectivas de la pantalla, la presencia de la capa, el modo de unidad de escala de la pantalla de inicio, el origen y la presencia del grupo de pantalla. Hablemos de un par de cosas que pueden suceder a medida que empiezas a cambiar estas cosas mientras programas tu show. Tengo una configuración simple aquí con un par de capas y un par de objetos de pantalla. Y digamos que hemos decidido en este momento que algo ha sucedido en el show y hemos decidido que queremos tomar estas dos perspectivas de pantalla iMag y en lugar de agarrar estos clips individuales aquí, vamos a cambiar la perspectiva para que agarren esta pantalla central aquí o al menos la parte central de la pantalla central, para que no tengamos que lidiar con ningún tipo de reprogramación en nuestro show. Así que la forma en que podría hacer esto es que podría sumergirme en el centro, donde están todos mis grupos de pantalla, y podría tomar mi perspectiva de aquí, asegurándome de que estoy en el modo de selección de pantalla de perspectivas. Podría agarrar esta iMag de escenario izquierdo y empezar a moverla al centro. Entonces nos aparece este cuadro de diálogo. Dice, estás moviendo esta perspectiva lejos de su posición por defecto. Las capas que usan esta perspectiva como su origen se moverán junto con ella en el espacio de composición. Pixera puede configurar los orígenes de esas capas a absoluto y adaptar sus desplazamientos para que se mantengan las relaciones de composición actuales. Luego te da 3 opciones de lo que te gustaría hacer aquí. 9 de cada 10 veces vas a elegir cambiar orígenes a absoluto y adaptar desplazamientos de capa. Y lo que esto va a hacer es, y lo voy a pulsar aquí, va a cambiar cualquier capa que tenga la iMag de escenario izquierdo como su pantalla de inicio.
Así que esta capa de aquí, si vamos a la presencia, ahí está esa pantalla, ha cambiado el origen a absoluto. Y en mis desplazamientos podemos ver que en realidad hemos adaptado algunos. Así que luego puedo arrastrar esto y puedo centrarme en esta pantalla para que no tengamos que cambiar ninguna otra programación. Echemos un vistazo a la iMac de escenario derecho. Tenemos en nuestra presencia de capa una pantalla de inicio con iMac de escenario derecho. El origen es la pantalla de inicio, así que si intentamos mover esto, obtendremos el mismo cuadro de diálogo, con las mismas opciones. Si quiero, podría simplemente cambiar orígenes a absoluto, lo que moverá ese contenido de aquí en el espacio de composición hasta el origen, que está oculto detrás de este cuadro de diálogo de aquí. Así que vamos a intentarlo. Hemos movido el contenido un poco, pero ahora puedo mover libremente esta perspectiva. Veamos otra cosa que sucede con nuestro grupo de pantalla. Si miramos, podemos ver que nuestra iMac de escenario derecho e izquierdo están configuradas en 1920 x 1080. Pero nuestra pantalla central es una perspectiva realmente grande en términos de espacio de píxeles, a pesar de que si salimos, nuestra textura es solo de 1920 x 1080. Sumerjámonos de nuevo y vamos a nuestro grupo de pantalla y aquí podemos empezar a ver algunas de estas configuraciones. Ahora, la pantalla de referencia de mi grupo de pantalla es iMac de escenario derecho, 1920 x 1080. Esto significa que la densidad de píxeles de todos estos objetos de pantalla se va a calcular a partir de esta pantalla de iMac de escenario derecho, en función de su tamaño en la pestaña de pantallas. Si cambiáramos esto a centro, podemos ver que ha pasado mucho. De hecho, parece que nuestra perspectiva central ha cambiado sustancialmente, y nuestras pantallas iMac se han vuelto mucho más pequeñas. Aquí es donde puede ayudar este tamaño de tronco depende de la resolución. Si hago clic, todas mis perspectivas son ahora 1920 x 1080. Incluso podrías usar este mantener la esquina más cercana y la posición del tronco en el raster lógico para alinear esas cosas un poco, para que las esquinas estén cerca y las perspectivas intenten alinearse entre sí. Una última opción que tenemos al tratar con la presencia de capa es que podemos ir a la configuración y a los valores iniciales de las líneas de tiempo y podemos configurar cuáles serán los valores por defecto de nuestras capas. Así que podría decir que quiero que todas mis capas tengan su origen como absoluto, quiero que siempre comiencen en como resolución de recurso, así que si tienes una capa o un proyecto donde cada capa quiere comenzar con un conjunto específico de parámetros, aquí es donde puedes configurarlo. De esta manera, tus valores por defecto siempre estarán configurados en lo correcto para tus cuatro grandes.